quiero hablarte de algo que a todos nos sucede, a todos nos atañe, a todos nos pasa, y de esta no podemos escapar. Pastor, ¿cómo así? Claro que sí. Las pruebas en la vida cristiana, todas esas dificultades, todas esas pruebas, todo eso que nos pasa tiene un propósito. ¿Cuál es? Hoy lo vamos a estudiar. Vaya conmigo por favor al libro de Éxodo, capítulo número 15, versículos 22 al 27. Y yo quiero que lo leamos en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor. ¿Qué título tiene esa porción de la Biblia? Agua amarga en Mara. Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internó en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente empezó a alabar a Dios, se pusieron contentos y glorificaron al rey. ¿Eso dice ese versículo? ¿No es cierto que no? Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Y fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandamientos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Versículo 27. Después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Miren varias cosas importantes. Primera, Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Empezaron a caminar por un desierto, donde en el desierto, ¿qué vemos? Arena y mucho calor. E iban caminando, ya llevaban 3 días de camino y les dio sed. Una situación difícil y complicada en la vida del pueblo de Israel. ¿Qué situaciones complicadas hay en tu vida? Estás en una prueba, luego te viene otra y te viene otra encima y entras como en amargura. Así le pasó al pueblo de Israel. Llegaron a ese sitio, a ese oasis. Pero ¿qué característica tenía esta agua? No era bebible, era un agua amarga. ¿Y qué hizo el pueblo? Lo que muchas veces nosotros hacemos: quejarnos, lamentarnos e irnos en contra del líder. ¿Aquí en contra de quién se fueron? De Moisés. Y le reclamaron. Cuando usted va a hacer un reclamo, ¿cómo hace usted el reclamo? A veces hasta de mal genio, ¿no? Ofuscado. Aquí le dijeron a él: bueno, estamos sin agua, hay una situación difícil, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y un solo hombre era diferente al pueblo. Tú y yo tenemos que marcar la diferencia en nuestra casa. En nuestra casa podrán haber problemas, pero tú y yo somos hombres de fe y vamos a hacer lo que hizo Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Clamó al Señor por ayuda. Una cosa es orar y otra cosa es clamar. Cuando yo oro me dirijo a Dios. Cuando yo clamo me humillo delante de Dios. Y mi oración es mucho más intensa que cuando oro regularmente. Cuando estás en dificultades, ¿tú clamas o oras? Clamamos.
invocamos el nombre del Señor. Es como si nos estuviéramos ahogando. ¿Qué hace una persona cuando se está ahogando? Lo más que puede grita: auxilio, ayúdenme, me estoy ahogando. Yo no he visto al primero que esté para ahogarse y diga: me estoy ahogando, ¿me ayudas por favor? No, no es cierto que no. Grita, clama, pide ayuda, mueve las manos, hace lo que sea con tal de que lo ayuden. Eso fue lo que hizo Moisés. ¿Y qué pasó? Ocurrió un milagro. Un trozo de madera cambió la situación. La Biblia dice que si nuestra fe es como un pequeño grano de mostaza, le diremos a ese problema, le diremos a esa amargura: quítate, y se quitará. Pero ¿por qué Dios quería pasar a su pueblo por dificultades? Porque allí en Mara, allí en medio de tu amargura, de esa situación difícil, Dios quiere establecer y probar tu fidelidad. En Mara es donde tú y yo somos probados. No cuando la nevera está llena, no cuando tenemos un buen trabajo, un buen sueldo, cuando todo nos va bien. Es fácil alabar a Dios. Pero cuando tenemos sed, póngase en los zapatos del pueblo de Israel. 3 días de camino, un desierto terrible, y a colmo de males les da sed. Y llegan a las aguas y son aguas terriblemente amargas. ¿No le ha pasado situaciones que usted tiene un problema y como que se le incentifica, se le pone más duro y más fuerte, y usted dice: ¿y ahora qué hago? Y entra en amargura. Ahí en la amargura es donde Dios quiere probar tu fidelidad. Porque cuando estamos en situaciones difíciles, a veces se nos olvida esto. Volvámoslo a leer. Versículo 26. Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios. Moisés, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿A quién se dirigió? A Dios. ¿A quién le pidió ayuda? A Dios. Dios le dio una instrucción. ¿Moisés la escuchó? Hasta ahí vamos claros. Mire el orden que Moisés cumplió con relación a esta promesa, y analice si usted y yo también las cumplimos. O cuando tenemos problema, ¿qué voz escuchamos? ¿A qué le prestamos atención? ¿A quién le pedimos ayuda? Segundo, luego dice: y hacen lo que es correcto ante sus ojos. Pregunto, ¿el pueblo hizo lo correcto ante los ojos de Dios cuando estaban en Mara? Se quejaron, murmuraron, se levantaron contra Moisés. En medio de las dificultades, ¿tú haces lo correcto ante los ojos de Dios? ¿O te desanimas y dices: no, Señor, y entonces habrá qué? Otra vez este problema, otra vez lo mismo, Señor, ¿y hasta cuándo, Señor? Y hasta nos rebelamos contra Él. ¿No le ha pasado? A todos nos ha pasado. Pero Moisés, ¿qué hizo? Fue, clamó y pidió, porque Moisés sabía que él oraba y Dios lo escuchaba. Luego les dice: obedeciendo sus mandamientos y cumpliendo todos sus decretos. Mire 2 cosas: obedecer y cumplir. Porque a veces obedecemos ciertas cosas, obedecemos lo que nos gusta, pero lo que nos exige, pocas veces lo obedecemos y menos lo cumplimos. Y aquí dice: cumpliendo todos, no dice algunos, todos. Entonces, cuando yo hago esto, ¿qué va a hacer Dios conmigo? Lo que hizo con el pueblo de Israel. Estaban en una situación difícil. El Señor le dijo: toma ese trozo de madera, échalo a las aguas, y las aguas se van a convertir en agua dulce. Esta versión me gusta porque dice agua potable. Tú haces lo mismo cuando estás en una situación difícil y Dios te dice: haz esto, haz lo otro. ¿No es cierto que no? No. Lo primero que hacemos es eso: quejarnos, murmurar, pelear, discutir hasta con Dios y llegar al punto de decir: es que yo peleé con Dios. ¿Podrá un ser humano pelear con el Todopoderoso? Por eso el tema de hoy
Lo he titulado Las pruebas en la vida cristiana. Levante su mano al cielo y haga una oración agresiva conmigo. Diga: Señor, gracias por las pruebas, por las dificultades. Ellas me enseñan, me forman y me ayudan a creer en ti. Gracias por las pruebas que me han venido y por las que me vendrán, en el nombre de Jesús. Amén. Mire que estos acontecimientos vividos en el pueblo de Israel traen grandes lecciones para nuestra vida cristiana. Iglesia, gústenos o no nos guste, vamos a atravesar pruebas, porque esa es la escuela de Dios. Esa es el actuar de Dios en nuestras vidas. Y ese pequeño trozo de madera que encontró Moisés y que echó a esta agua amarga y se convirtió en dulce, ese es el árbol que figura a Cristo, la dulzura que viene a nuestras vidas y calma toda tempestad en medio de nuestras aflicciones. El Señor Jesús en cierta ocasión les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Si Jesús está en mi barca y me dice que pasemos al otro lado, ¿qué va a ocurrir? Pues que vamos a pasar al otro lado. El Señor estaba cansado y se acostó a dormir. Y se levantó una tempestad terrible en ese mar. ¿Y qué fue lo primero que hicieron los discípulos? Se fueron a orar, ¿no es cierto? A clamar. Se pararon y le dijeron: aquí está el Rey de Reyes con nosotros. Tempestad, calma. ¿No es cierto que no? Empezaron a botar las cosas que tenían y empezaron en su humanidad a tratar de volver el barco a la orilla. Y de un momento a otro se acordaron que Jesús estaba ahí y se fueron con respeto, con amor, con cariño a decirle: maestro, despiértate por favor. No, fueron y le dijeron: maestro, mira, nos estamos ahogando y tú durmiendo. Igual que nosotros, muchas veces nos pasa. Si Él está en la barca y si Él tiene el control de tu vida y si yo ando conforme a su perfecta voluntad, que pasamos, pasamos. Las pruebas nunca serán para siempre. Tenemos una prueba, entramos en un oasis de Elim, descansamos, nos fortalecemos porque viene otra prueba. Yo pensé que usted iba a decir amén. Eso poco nos gusta que nos digan que una prueba, descanso, otra prueba, descanso. Así es la vida cristiana. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Apocalipsis por allá 21:8 dice: ni los cobardes ni los incrédulos entrarán al reino de los cielos. Entonces, si yo no afronto las pruebas, ¿qué va a pasar con mi vida? No va a pasar nada. Voy a seguir en un círculo vicioso, voy a seguir en lo mismo y con las mismas y nunca voy a crecer espiritualmente. Pero ¿cuál es la enseñanza de todo esto? Que después de una prueba, cualquiera que sea, siempre habrá un descanso para prepararnos para otra. Mire al que está a su lado y dígale: esa prueba terminará, tendrás descanso, Dios te fortalecerá para que pases otra prueba. Mi querido hermano, ¿cuál es tu prueba? ¿Cuál es esa dificultad que tú estás atravesando, que te está haciendo llorar, que a veces te roba el sueño, te roba la paz? Tranquilo, Dios tiene control de eso. Dios tiene control de eso, no te preocupes. El domingo pasado pasamos una prueba durísima. Nos fuimos a los bautismos, nos fuimos a una chorrera lo más de bonita, y uno de los hermanos se nos cayó. Santo Dios, qué golpetazo se dio, y justo en la boca. Qué cosa tan tremenda. Y la preocupación, y él sentía como que se le aflojaron los dientes. Yo dije: Padre, haz un milagro, esos dientes se pegan en el nombre de Jesús. Él no podía hablar, poquito podía hablar, medio comió algo de sopa y me dijo: pastor, hubiera sido otra época, uy, yo no sé cómo hubiera reaccionado, pero tengo una paz tan tremenda.
y la boca hinchada. No podía casi ni comer y yo preocupado, Señor de la gloria. Padre, yo lo bautizo y de una vez, Padre amado, dientes nuevos en el nombre de Jesús. ¡Fum! Pero lo vieran en la tarde, santo Dios, haciéndole barra al pastor. Se los dije, se los advertí. ¿Quién ganó? Díganlo duro, por favor, los perdedores. Amén. Y 2 veces, con amor y humildad. No soy argentino, soy colombiano boyacense. Con mucha humildad les digo, siempre que enfrenten al pastor, van a perder. Esa es una prueba que tienen que superar. Mire, y en algo tan insignificante, el enemigo nos quería robar la paz. ¿Ustedes creen que yo no me preocupé? Yo me preocupé, pero no me quedé en la preocupación. Oré al Dios de los cielos y el Señor tomó el control de la situación. Al otro día yo llamé a la esposa de mi hermano y me dijo: no, pastor, amaneció con un hambre, pidió comida porque ayer no pudo comer bien. Y como si yo ayer llamamos, pastora, bien, nada le pasó en sus dientes. ¿Quién hace eso? El Dios de los cielos. ¿Qué tal si le damos un aplauso a Él? Tras una prueba viene la victoria, viene el descanso para otra prueba. ¿Recuerdan lo que le pasó al profeta Elías? Cuando fue y se enfrentó a esos 400 profetas de Baal. Él solito fue y los enfrentó. ¿Y recuerdan lo que pasó? Él los retó, les dijo: vamos a hacer un reto. Si Baal es Dios y si responde con fuego, entonces todos vamos a adorar a Baal. Pero si Jehová es Dios, entonces todos alabaremos a Jehová. Y les dijo: empiecen ustedes. No pasaba nada. Era tanta la fe de este hombre que dijo: no importa, miren qué van a hacer, cortes en las manos, ese Dios está sordo, ojalá basta como dormido. Y nada que le respondía. Llegó el mediodía y dijo: no, espere, porque esto ya se pasó, ahora me toca a mí. Organizó el altar que estaba destruido, organizó toda la madera y mandó llenar de agua. 3 veces llenó de agua el altar, tanto así que los surcos hasta se llenaron de agua. Y levantó su mano al cielo y dijo: Jehová de los ejércitos, Dios grande y temible, yo hago esto no porque se me ocurrió a mí, sino porque tú me ordenas. Tú eres Jehová de los ejércitos, que descienda fuego del cielo y consuma el holocausto. Descendió fuego del cielo que lamió hasta el agua, dice la Biblia. ¿Y qué hizo este hombre? Este profeta mató a estos 400 profetas de Baal. Y una mujer lo asustó. Y se metió en estrés este hombre y vio una prueba difícil y salió corriendo, porque esta mujer le dijo: te aseguro que mañana tú también estarás muerto. Y Elías salió huyendo, mató a 400 y lo asustó una sola. Y se escondió y dijo lo que muchas veces muchos han dicho. Aquí ninguno ha dicho eso, aquí no, en el nombre de Jesús. Yo me quiero morir, Señor, mejor, ¿por qué no me quitas la vida? Y el Señor le dijo: no, espérate, Elías, estás cansado, vete al arroyo de Senaquerib, allí yo voy a enviar unos cuervos, descansa, come, porque el largo camino te resta. Entonces, si pasamos una dificultad tremenda, ¿por qué en otra nos quedamos? Porque eso es lo que necesitamos. ¿Y para qué son las pruebas? ¿Para qué son las dificultades? Primero, las pruebas y las dificultades tienen propósito. Éxodo capítulo 15 versículos 22. Volvamos a leer. Lo primero que Dios permitió fueron las aguas amargas de Mara para probar la fe de su pueblo. Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. ¿Por qué se internaron? ¿Cuál era lo primero que tenían que buscar? Agua. Una necesidad demasiado inquietante para el ser humano.
No sé cuántos días uno puede vivir sin agua, pero sin comer creo que dura más, ¿no es cierto? Sin agua pocos días. En un desierto, buscando agua y no la encuentran. Y cuando la encuentran, ¿cómo la encuentran? Una agua amarga. ¿Y no le ha pasado que usted está en un problema y trata de buscar solución y viene otro peor? Y usted dice, pero ¿qué pasó? ¿Qué estoy haciendo? Esta situación, te viene una enfermedad y se te complica en la cirugía. Y el médico dice, esto está complicado. Y entonces, ¿tú qué haces? Nos desanimamos, nos quejamos, dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios. Y aquí no, por allá bien lejos dicen, y yo me quiero morir. Ese es el ser humano. Pero sabe, toda prueba tiene un propósito en tu vida. ¿Cuál era la prueba aquí? ¿Cuál era el propósito? Demostrar quién era Dios. Este pueblo se quejó, este pueblo murmuró, y esto es lo que tú y yo no tenemos que hacer en medio de las pruebas. ¿Usted recuerda qué pasó en 3 días antes? ¿Recuerdan ustedes que cantamos hoy? Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo echó a la mar. Ese cántico nació allá en Éxodo capítulo 15, el canto de María tras la victoria que Dios le dio al pueblo cuando pasaron el Mar Rojo. Y antes de pasar el Mar Rojo, ¿qué hizo el pueblo? Cuando vieron que los egipcios venían tras ellos, volvieron a quejarse y a murmurar y dudaron. Y se fueron donde Moisés y ven, mire, allá viene el faraón, otra vez nos va a matar. Teníamos por lo menos un sepulcro allá en Egipto. Hay gente que todavía añora el mundo. Es que yo estaba mejor cuando no iba a la iglesia. Mentira del diablo, usted está mejor desde que está aquí. Allá afuera no tiene ayuda, aquí sí tiene un Dios poderoso que lo ayuda, lo levanta y le dice, hijo mío, no te preocupes, esa prueba la puedes superar, porque no hay prueba que tú no puedas superar, porque yo estoy contigo para que pases esa prueba. Iglesia, el pueblo pasó el Mar Rojo. Moisés fue y buscó al Señor y se puso a orar, y el Señor le dijo, no es hora de orar, levántate, toma tu vara, golpea al mar, porque el mar se abrirá en dos. Y dice que toda esa noche hizo un viento que secó el mar, y eran 2 grandes columnas a un lado y al otro lado. Yo creo que los niños pasaban tocando el agua y viendo delfines, ballenas, peces, y diciendo, wow, tan lindo. Pero a mitad del mar, cuando ya el pueblo estaba terminando de pasar, el Señor endureció el corazón del faraón. ¿Para qué lo endureció? Para mostrar su gloria a su pueblo y a las demás naciones. Iglesia, tú estás terminando de pasar una prueba y el Señor la pone un poquito más dura para ver tú qué haces, y 2, para demostrar que no eres tú, sino es Él quien te va a dar la victoria. Y el pueblo se metió, el faraón con su mejor ejército se metieron allí, y en un momento a otro el mar volvió y se cerró y todos quedaron muertos allí. Y el Señor le dijo al pueblo a través de Moisés, no se preocupen, estos enemigos que ven hoy nunca más los van a volver a ver. Y terminaron de pasar el Mar Rojo y cantaron, hicieron este cántico nuevo, aplaudieron, las doncellas salieron con los panderos y cantaron, echó a la mar a quien los perseguía, jinete y caballo echó a la mar. Pero llegaron a Mara y se les olvidó lo que 3 días antes había hecho Dios. Solo 3 días pasaron. ¿Sabes? No te olvides de lo que Dios hace en ti. De allá es donde vas a echar mano. Ya el Señor me sacó de esta, ahora me va a sacar de esta. Ya Dios me ayudó en esta, Dios nos va a ayudar en la siguiente. Iglesia, toda prueba tiene un propósito en nuestras vidas. ¿Por qué murmuraban? ¿Por qué se quejaban? Si 3 días antes el Señor les dio tremenda victoria. Sencillo, porque no habían aprendido a depender de Dios.
Iglesia, Dios permite el sufrimiento en la vida de nosotros los creyentes para que nuestra fe pueda ser probada. Mire lo que nos dice el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, y escuche bien, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No está diciendo que en una, en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mire lo que nos está diciendo el apóstol Pedro aquí y lo que le decía a la iglesia del primer siglo. Gócense, disfruten las pruebas. Ustedes van a pasar por muchas pruebas. ¿Para qué? Para que su fe sea probada. ¿Y cómo tiene que ser hallada nuestra fe? En alabanza, gloria y honra. ¿Recuerdan ustedes al apóstol Pablo? Allá en Filipos, cuando lo azotaron por predicar el evangelio y lo metieron a la cárcel de más al fondo, le pusieron cepos en sus pies. ¿Qué dice la Biblia que hizo el apóstol Pablo? Dice que cantaban himnos y cánticos que los demás presos los oían. ¿Cómo fue hallada la fe del apóstol? En alabanza, en gloria y honra para Dios. Iglesia, esta prueba que estás pasando es para que tu fe sea hallada en alabanza, honra y gloria a Dios. Pásala, disfrútate esa prueba, disfrútala. Pastor, usted como que dice que me disfrute cuando todo me está yendo mal. Sí, góceselo, disfrútelo. Dígale, Padre, gracias. Me acuerdo el domingo el hermano Giovanni decía: no, pastor, ay, medio puedo hablar, pero estoy contento, tengo paz. Pero ¿qué quería el enemigo hacer en ese momento? Robarnos la paz, y que tuviéramos que coger el bus y decir: bueno, nos tocó devolvernos rapidito porque aquí pasó un accidente. Pero cuando tenemos fe y nos paramos en el nombre de Jesús, esa prueba se acaba, porque Dios tiene junto con la prueba la salida, porque Él no te pone pruebas más de lo que tú y yo podemos soportar. O sea que lo que estás pasando, Dios sabe que lo vas a pasar, pásalo. El creyente que alaba a Dios en medio de las pruebas está honrando y glorificando a su Creador. Levante su mano al cielo y repita conmigo esto, pero hágalo con fe. Y diga: yo alabo a Dios en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento, en medio de la enfermedad. Yo honro y glorifico a mi Dios en medio de las pruebas, en el nombre de Jesús. Amén. Esto es lo que nos dice el apóstol Pedro que tenemos que hacer. Gocémonos. Es necesario, dice Pedro, es necesario pasar por pruebas. Es necesario. Páselas. Dios está con usted. Segundo, Dios permite el sufrimiento en la vida del creyente para enseñarle a ser paciente. ¿A cuánto nos cuesta la paciencia? ¿A cuánto nos gusta esperar y que nos lleguen una hora tarde? Ay, Dios lo bendiga, tan bonito, llegó tarde, te felicito. ¿Tuviste algún problema? ¿Así somos? ¿No es cierto que no? Nos desesperamos. Y si ves, mira la hora, llegaste tarde. Y el enemigo justo usa eso después de un culto poderoso de oración y de clamor, y te roba la palabra. Somos impacientes. Estamos en una prueba y ¿qué queremos? No, Señor, ¿y qué hasta cuándo, Padre? Mire, yo soy tu hijo, soy santo, puro, sin pecado, inmaculado, poderoso en oración, en ayuno. Y el Señor dijo: no importa, tienes que pasar esa prueba. ¿Qué pasó en la vida de Job? El mismo que dijo Dios de Job: un hombre justo, santo y apartado del mal. Sin embargo, voy a permitir que lo toques, le dijo al diablo.
Las pruebas no es porque estés en pecado, no, es porque necesitas ser probado, ser pulido, ser transformado, alcanzar madurez espiritual. Y una de las cosas importantes que aprendemos a través de las pruebas es paciencia. Usted ora por ese hijo para que cambie y más se pone rebelde. Usted ora para que esa situación cambie y más se complica. Ora para que esa buceta se arregle y más se complica esa buceta. Uy, santo. Y usted quisiera coger esas llaves y decir: Padre, está bien, Señor. Vuelve y las mete en el bolsillo. Paciencia, iglesia, paciencia. Paciencia, necesitas tener paciencia en medio de las pruebas. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 12. Espere que me pasé Romanos 12, 12. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. ¿Qué dice ahí? Lea el resto usted bien duro. Pero solo escuché a 3. A ver, todos a la 1, a las 2 y a las 3. Tengan paciencia en las dificultades y sigan llorando, orando. Tenga paciencia. Aleluya. Así que su impaciencia, ¿qué dice la Biblia? ¿Dónde la tiene que dejar? Por allá bien lejos. Siga orando. En otras palabras, tenga paciencia cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, cuando hay enfermedades, cuando hay escasez. Y más bien, en vez de murmurar, de andar quejando, de andar peleando, de andar discutiendo, siga orando. Ese hijo que anda por allá rebelde, metido para con un cananeo, con una cananea, usted siga orando y deje que Dios se glorifique. Dios va a obrar. Usted siga orando. Usted siga clamando. Tiempo atrás tuvimos una dificultad con un carro que vendimos y todavía me da escalofrío contarles esto. Esa persona nos desafió: pues que Dios juzgue entre ustedes y nosotros. Perfecto, que Dios juzgue. Y se murió en enero. ¿Dios juzgó? Aterrador, ¿no es cierto? Queda uno como que yo quedé frío cuando me contaron esa noticia y el Señor me trajo a la mente: es que yo peleo por ti. Cuando te desafíen y te quieran llevar a que te arremangues, no te pongas en esas. Dígale a esa persona: sabes, papá Dios va a juzgar entre tú y yo. Dios es fiel. Por eso, paciencia en medio de las dificultades. Y esta es la escuela que tú y yo tenemos que pasar. Paciencia sin quejarnos y sin murmurar. Mucha gente protesta contra Dios. En las dificultades no producen paciencia, sino impaciencia, y no se fortalecen en medio de la oración. ¿Por qué necesitamos paciencia, iglesia? Porque es una de las bases de la vida cristiana. Si yo no me ejercito en la paciencia, no pasa nada. Colosenses, ahora sí, capítulo 3, versículo 12. Mire lo que dice de usted y de mí: dado que Dios nos eligió para que seamos su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen, es decir, es una obligación. ¿Qué tenemos que tener? 1, vestirnos de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y paciencia. Usted, si se viste de paciencia, o cada nada, esa vestimenta de paciencia se la tira, se la quita y la manda por allá lejos. Paciencia. Usted y yo somos un pueblo santo, apartado y amado por Él. Por eso vístase de compasión. Cuando alguien se cae, ¿usted qué hace? ¿Lo levanta? Iglesia, eso es compasión. O cuando alguien cae, eso se veía esperanza. Claro, ese pecador, y hacemos es de pisotearlo. No, cuando caiga, vaya, levántelo, hermano, se cayó. Y no le pregunte, ¿se pegó duro? Porque es que eso es chistoso. Usted se pega un golpe durísimo y le preguntan: ¿y le dolió? Yo casi que bromeo con el hermano Giovanni, pero me dio como pena. Yo le iba a preguntar: hermano, ¿y le dolió? Yo creo que el hermano Giovanni hubiera dicho: pastor, ¿usted qué cree?
Iglesia, compasión, bondad. Usted es bondadoso, ayuda a los demás, tiene un corazón tierno. Usted es humilde, reconoce que necesita de Dios. Porque a veces, usted está de mal genio. No, yo no estoy de mal genio. Usted se somete a la autoridad, sí, pero me cuesta obedecer. Chistoso, ¿no es cierto? Cuando yo soy humilde, reconozco que necesito cambiar. Como dijo el apóstol Pablo, yo no he terminado, no he llegado al final, todavía me falta. A nosotros todavía nos falta mucho. Proceso en Dios. Esta vida es una vida de proceso, de prueba, de victoria, de descanso, de prueba, de victoria, de descanso, porque vas creciendo y vas yendo a niveles donde Dios te quiere llevar. Gentileza y paciencia. ¿Somos gentiles cuando alguien nos busca problemas? Cuando alguien se nos parquea donde no se nos debe parquear. Y la paciencia. ¿Sabe que hoy yo estoy siendo ejercitado en la paciencia con este vecino? Pero la gloria es para Dios. Y cuando yo predico, a mí también me llega. No crea que solo a ustedes. El primero que es ministrado soy yo. Por eso, iglesia, el cristiano debe aprender a ser paciente, sobre todo cuando sirve en la iglesia. Y en el caso de nosotros con mi esposa como pastores, porque tenemos ovejas y tenemos cabritas. ¿Ya han visto mi barba blanca? Estas canas son de ustedes, no de mi esposa, de ustedes. ¿Cómo así, pastor? Sí, mire lo que dice la Biblia que debemos hacer nosotros los pastores con ustedes. Escúchelo, léalo. Segunda de Timoteo 4:2. Predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y con buena enseñanza. Y eso es lo que a usted también le toca hacer en su casa. Predica. ¿Qué tengo que predicar yo? ¿Qué le decía el apóstol Pablo a Timoteo? ¿Que qué predicara? Era el pastor más joven y el discípulo más joven que tenía el apóstol Pablo. Y lo mandó a la iglesia de Éfeso. Y como era tan joven, nadie creía en él. ¿Ves de qué va a ser el pastor? A mí me ha pasado así. ¿Qué día estaba barriendo la calle? Me llama el pastor, sí, con él habla. ¿Usted y haciendo aseo? Sí, soy yo. ¿En serio, pastor? Sí. Predica la palabra. Iglesia, manténgase preparado, porque en cualquier momento le toca ministrarle a alguien y espere que yo no ore esta mañana. Espere, llamo al pastor. ¿Cómo queda usted? Predique la palabra, manténgase preparado. Y esa preparación, ¿qué requiere? Ayuno, oración, congregarme, estar en comunión con Dios, tener mi altar en la casa. Luego dice, sea o no el tiempo oportuno. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Corregir, reprender, animar a la gente con paciencia y con buena enseñanza. Mire lo que requiere el trabajo pastoral. Y a veces muchas personas, cuando las corregimos, se van de la iglesia, terminan hablando mal del pastor, mal de la iglesia y no vuelven. Pero es que si yo no los corrijo, iglesia, ¿qué me va a hacer Dios a mí? Me va a corregir porque yo no puedo levantar cabritos sino ovejas. Por eso, iglesia, siéntase contento cuando la palabra lo golpea. Cuando usted dice, uy, el pastor hoy me la dedicó a mí. El pastor hoy me echó ese mensaje a mí. Dígale, Señor, gracias, porque me tengo que corregir, me tienen que reprender y me tienen que animar. Eso hace la palabra de Dios. Qué lindo poder ser corregidos, enseñados, instruidos, levantados y soportar. Cuando te corrijan, dígale, Señor, gracias, porque al que no corrigen, la Biblia dice que no es un hijo, sino un bastardo. Eso dice la Biblia. Suena horrible, ¿no es cierto? Él dice, te tengo que corregir. Y la Biblia dice que al que da fruto, al árbol que da fruto, Él lo tiene que podar, lo tiene que limpiar para que dé más fruto. Preocúpese cuando no pase nada en su vida. Preocúpese cuando no nos hagan bulla. Preocupémonos cuando no tengamos oposición. Ahí sí preocupémonos, porque o estamos al lado del diablo o el Señor ya no sabe quiénes somos nosotros. Pero cuando tenga pruebas, dificultades, cuando usted ve un árbol lleno de mangos, ¿qué hace?
Mira cómo se baja un manguito de allá y le tira piedras, lo que sea, le da con un palo. Lo mismo, cuando usted está dando fruto, le van a tirar y le van a tirar duro. Pues dele gloria a Dios, porque usted es un árbol que está dando fruto y las pruebas hacen que usted dé más fruto. Tercero, las pruebas en el creyente es para que aprendamos a consolar a otros. Pero si usted no pasa la prueba, ¿cómo va a ayudar a otro? Si al hermano Anderson no se le varara tanto esa buceta, el día de mañana, ¿qué puede aconsejarle a otro que le pase lo mismo? Mira, a mí me pasó, pero yo estuve orando, estuve creyendo, Dios me bendijo. Mira, Dios ya me dio lo mío. Mira, Dios te va a dar lo tuyo. Cuando tú pasas por una enfermedad y estuviste a punto de morir y el Señor te levanta de ahí, ¿tú qué puedes decir? Dios me sanó, Dios me restauró. Mira, me quedé sin empleo, duré tanto tiempo sin empleo, pero Dios se glorificó. Mi hogar estaba destruido, pero Dios lo cambió, Dios lo transformó. Necesitamos el consuelo de Dios para poder consolar a otros. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dios ofrece consuelo a todos. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto y lo que nos dice hoy a nosotros. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Cuando estés sin consuelo, ve a la fuente, ve a Dios, Él es tu consuelo. ¿Qué más sigue diciendo? Versículo 4. Él nos consuela en todas nuestras dificultades. ¿En cuáles dificultades nos consuela Dios? ¿En algunas? ¿En las que Él ve que sí puede? En todas nuestras dificultades. ¿Pero para qué? Para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso están las pruebas. Por eso vienen las dificultades. Por eso vienen esos momentos en que usted quisiera salir corriendo y hacer lo que hace el avestruz. ¿Qué hace el avestruz cuando ve un problema? Cuando se siente en peligro. Mete la cabeza en la tierra y el cuerpo. Y muchas veces nosotros hacemos eso. En vez de ir a refugiarnos a Dios, metemos la cabeza donde no la tenemos que meter y dejamos el cuerpo descubierto y nos metemos en problemas. Por eso, iglesia, Dios tiene el consuelo para ti. Y Dios permite las pruebas para que tú de ellas aprendas y consueles a otros. Cuando tú has pasado un tiempo sin trabajo y viene otra persona sin trabajo, tú le dices: sí, yo también estuve sin trabajo, pero ¿sabes qué hice durante ese tiempo? Ayuné, oré, busqué a Dios, me levanté, hice lo otro, ayuné, busqué la presencia del Rey y mira, ya Dios me dio un buen empleo. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas, que aprendas para que otros aprendan de lo que tú ya pasaste. Iglesia, Él nos consuela en todas nuestras dificultades. El cristiano pasa por sufrimientos para que podamos consolar a otros y ayudar a otros. Por eso, qué bendición las pruebas. Cuarto, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer en medio de las pruebas? Caer de rodillas y buscar al Señor. Mire lo que dice Éxodo 15:24, nuestro texto base. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, le reclamaron. Pero ¿cuál es la diferencia entre el pueblo y Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Léalo conmigo. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y Él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera en el agua y el agua se volvió potable. Iglesia, cuando tú vas a la presencia de Dios, eso que está tan oscuro, tan nublado, que no hay salida, Él te va a decir cuál es la salida y te va a dar la salida. Aquí, ¿cuál era el problema? No había agua. Y el agua que encontraron era amarga. Mire, hasta un milagro Dios hace en tu vida. Si lo hizo con el pueblo de Israel, lo va a hacer contigo y lo va a hacer conmigo. ¿Qué es un trozo de madera? ¿Hace algo un trozo de madera? ¿En lo natural hace algo? No, no hace nada. Pero cuando Dios te dice, y le dijo a Moisés: toma ese trozo de madera, échalo al agua,
y ocurrirá el milagro. En medio de las pruebas, cuando tú clamas, Dios te va a guiar, porque Él tiene el milagro que tú necesitas. Que necesitas tu carro propio, Dios te va a dar tu carro propio. Que necesitas salud, Dios te va a dar salud. Y de la manera menos indicada, de la manera ilógica, es que Dios actúa. Porque nosotros queremos que Dios actúe en la lógica humana. ¿Cuál era la lógica humana? Que descendiera un ángel y tocara el agua y el agua se volviera dulce. Pero que Moisés fuera y encontrara un trozo de madera y lo echara al agua y el agua se volviera dulce. Eso es como raro, ¿no? Iglesia, cuando tú vas a clamar a Dios, sucede lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En medio de la prueba, clama. Métete en la presencia de Dios y eso oscuro se tornará claro, y eso que no entiendes se te tornará entendible, y eso que no conoces llegarás a conocerlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Me gusta mucho lo que dice la versión PDT. Llámame a mí, que yo te responderé. Te contaré secretos grandiosos e inimaginables que tú no conoces. Iglesia, ya no más a su manera. Si es un problema de plata, entonces llamo al fulano de tal y le digo: présteme plata, y termino en problemado. Y termino en una deuda. Ya no es una, ya son dos. Entonces destapo un hueco, tapo el otro, de aquí y aquí, aquí. No, clama a mí. Vaya al Señor. Dígale: Padre, no he sido un buen administrador. Perdóname, Señor. Me metí en deudas, me puse a comprar lo que no tenía que comprar, Señor, y ahora no tengo con qué pagar esto. Aquí estoy, Señor, dime qué hago. Pero a veces queremos orar y que la oración sea oración express, oración WhatsApp. Yo saludo a alguien por el WhatsApp: hola mi hermano, Dios le bendiga. A los segundos me contesta: pastor, ¿cómo está? Y a veces queremos que la oración sea así. No, necesitamos paciencia. La situación es apremiante. ¿Ustedes creen que no era apremiante conseguir agua después de 3 días de camino en un sol terriblemente radiante y llenos de arena? Y encuentran unas aguas llenas de amargura, no se podían tomar. En vez de quejarnos, clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y mire lo que pasa con las dificultades. Cae de rodillas ante tu Creador. Mire, caer de rodillas ante tu Creador es lo más importante. Salmos 91:15. Me llamará y yo le responderé. Estaré con él cuando se encuentre en dificultades. Lo rescataré y haré que le rindan honores. Aquí el Señor no nos está diciendo: tranquilo, mijo, no vas a pasar por pruebas. No, todo te va a ir bien. Porque a veces nos venden un evangelio así, ¿no es cierto? Usted está enfermo, hágale, llega a la iglesia que su vida va a cambiar. Usted está arruinado, hágale que usted llega a la iglesia y todo le va a cambiar, y le ocurre todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasó ahí? Te engañaron. El Señor, ¿qué dice en su palabra? Hijitos, estas cosas os escribo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí nos dice: me llamarás y yo te responderé. Usted, para llamar a alguien, ¿qué tiene que hacer con ese alguien? Hablar con ese alguien. Porque usted no va a llamar a ese alguien por telepatía, ¿no? O con la voz cerrada, ¿no? No. Y a veces oramos así: no, es que yo oro mentalmente. Perdóneme, ¿y esta oración cómo es? Me toca que me enseñe. Uy, hermano, usted es muy espiritual. Yo hablo cuando y me comunico con alguien y llamo a alguien cuando abro mi boca. Por eso me llamará y yo le responderé. Escucha, iglesia, esa prueba que estás pasando, mira lo que el Señor te dice hoy: estaré con él cuando se encuentre en las dificultades. Lo más lindo, mire, lo rescataré
y haré que le rindan honores. Esa dificultad tú vas a pasar por encima de ella, y esa dificultad te va a rendir honores en el nombre de Jesús, y te va a decir: hijo de Dios, pasa, porque esto es tuyo. Él peleó por ti, Él te respondió y Él te libró. Ese es el Dios que tenemos. Déselo bien fuerte a Él. Quinta y última enseñanza de las pruebas. ¿Qué pasa con las pruebas? Que necesito obediencia. Obediencia, iglesia. Vamos a pasar por el mar, por esas aguas amargas, pero ¿cómo salgo de esto? Cuando obedezco a Dios. Volvamos a leer Éxodo 15, 26 y 27. Mire que ellos tuvieron un problema difícil, una situación apremiante. Pero ¿qué les dijo el Señor en medio de la dificultad? Si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor y hacen lo correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandamientos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Aquí el Señor les está diciendo: obedezcan, no murmuren, no se quejen, no peleen, no carguen con pruebas a otros. No. Obedezca a Dios. Pero la situación era apremiante. Ellos necesitaban agua, no tenían paciencia. Y aquí el Señor les estaba diciendo: hijo, sí, estás en ese problema. Dios nos ve, y nosotros desde aquí en la tierra clamando: mira mi problema, Señor, yo no sé qué hacer, mira la dificultad. Y el Señor mira y dice: ah, sí, hijo, pero tengo que decirte, hijo, que si me obedeces, que si escuchas mi voz. Y nosotros ahí desesperados: pero Señor, respóndame rápido, por favor. Escúchame, hijo, cálmate, tranquilo, no te afanes. Pero cuando yo obedezco, cuando yo escucho, cuando yo hago la voluntad de Dios, mire lo que pasa. Después de salir de Mara, de la amargura, del problema, de la dificultad, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elín. ¿Y qué encontraron en el oasis de Elín? 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Por qué 12 manantiales? Porque ¿cuántas tribus eran? O sea, un manantial para cada tribu. En medio de la dificultad, Dios te tiene un manantial y te tiene una bendición para ti y para tu familia. Es para ti y para tu familia, porque Él tiene para cada uno de nosotros una bendición. Pero necesitamos obedecer. Repita otra vez conmigo, levante su mano al cielo y diga: después de una Mara siempre hay un Elín. Dígalo bien duro: después de la amargura siempre hay descanso. Después de la prueba siempre hay bendición. Y diga fuerte: y esta prueba la pasaré, porque Dios está conmigo. Él me ayudará y Él me levantará, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor. La vida cristiana es así, mi querido hermano y hermana. Y si usted dice: no me gusta, entonces no servimos para ser cristianos. No, yo no quiero pruebas, pastor, eso es muy difícil. Siempre tenemos que pasar pruebas. Les voy a dar 2 ejemplos rápidos. ¿Se acuerdan ustedes de Ananías, Misael y Azarías? Y pastor, ¿quiénes eran estos? Sadrach, Mesach y Abednego. Mire, el enemigo siempre quiere cambiarte tu identidad en medio de las pruebas. Ellos, su nombre original, sus nombres hebreos: Sadrach era Ananías, Mesach era Misael y Azarías Abednego. Y lo que sus nombres significaban para adorar a Dios, allá en Babilonia significaban para adorar a otros dioses. Y recuerdan ustedes lo que le pasó a estos 3 muchachos jóvenes. Este hombre Nabucodonosor hizo una estatua y sonaba una trompeta y todo el mundo tenía que adorarla. Y estos 3 muchachos, ¿qué dijeron? Rey, esto no lo discutimos, no vamos a adorar la estatua, y haga lo que a usted bien le parezca. Por decir una palabra decente, porque usted ya sabe la otra palabra, pero esa es muy fea. Entonces este hombre se enfureció. Había hecho un horno
y lo mandó calentar 7 veces. ¿Y cuál era el plan de él? ¿Pegarles un susto? Quemarlos vivos. Estaba enfurecido y cogió a estos 3 muchachos bien atados. Este era el Mara de estos muchachos. Pero ¿estaban haciendo algo malo? ¿Estaban pecando? Estaban obedeciendo a Dios. Vuelvo y te repito, las pruebas no es porque andes en pecado. Las pruebas es porque Dios necesita probar tu fe, probar que le obedezcas, saber que te desarrollas en paciencia, saber que vas a ser fortalecido, edificado para edificar y bendecir a otros a través de tus pruebas. Y los echaron allí. Y mire lo que pasó. En medio de ese fuego encontraron su Elim. Se les quemaron las ataduras y caminaban en medio de candela. Tremendo, ¿no? Mire lo que dice la Biblia. Daniel 3, 23 al 25. De esta forma Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Y mire lo que dice este hombre. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un dios. Iglesia, cuando tú confías en Dios y le crees a Dios y descansas en las manos de Dios, el mal no podrá contigo, las ataduras se rompen, no te quemarás ni la llama arderá en ti, porque Dios te dará la victoria en medio de las dificultades. Estos hombres no se quemaron, y dice la Biblia que ni olían a humo. Lo único que se quemó fueron las ataduras. Y después, ¿qué dijo Nabucodonosor? Vamos a adorar al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque es el Dios verdadero. Esa dificultad y esa gente que se burla de ti, después dirán: ven, muéstrame a tu Dios, porque tu Dios lo te sanó, tu Dios me restauró, tu Dios te ayudó, y si te ayudó a ti, también me va a ayudar a mí. Otro ejemplo, Juan el Bautista. A este hombre lo llevaron prisionero. Fue el último de los apóstoles que quedó vivo. A los demás los mataron, los decapitaron. Y a este hombre, por predicar el evangelio y por dar testimonio de Jesucristo, lo llevaron preso y lo exiliaron en una isla en el Mediterráneo, en la isla de Patmos. Y no era por pecar, sino por predicar la palabra. ¿Cuál era el Mara de este hombre? Exiliado, tirado por allá en una isla, como dicen por ahí en el argot popular, a la buena de Dios. Este predicador del evangelio, no se preocupe que se burlen de usted, que le digan aleluya, uy, ya llegó ese predicador, vámonos de aquí. No importa. Lo importante es que tú marcas la diferencia y que esas pruebas no las estás pasando solo. Tu papá está ahí levantándote, llevándote de la mano derecha, diciendo: no temas, yo te ayudo. Pero luego pasó a un Elim, el descanso. ¿Cuál fue su descanso? Que Dios le dio y le permitió escribir el libro de Apocalipsis. Pero ¿por qué este hombre pudo vencer? Juan el Bautista, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 en adelante. Yo soy hermano de ustedes, y miré, y su compañero de sufrimiento en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. ¿A qué nos llama el Señor? ¿A una qué? Paciente perseverancia. Es decir, voy caminando despacio y persevero en medio de las luchas. ¿Qué más sigue diciendo? Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. ¿Por qué lo exiliaron? ¿Por qué lo lanzaron allí? Por hacer el bien. El enemigo te quiere atacar porque tú estás haciendo el bien. No te preocupes, Dios te va a dar la victoria. El secreto está en el versículo 10. Era el día del Señor. El día del Señor para nosotros es el domingo. ¿Y qué estaba haciendo él? Descansando en las playas de la isla de Patmos. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo? Y yo estaba adorando en el Espíritu. Estaba exiliado, pero ¿qué estaba haciendo él? Adorando en el Espíritu. Wow.
De repente oí detrás de mí una voz fuerte como un toque de trompeta que me decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El Apocalipsis es para nosotros, la iglesia de este tiempo, pero muchas veces no lo leemos porque nos da miedo, porque nos produce miedo. No, este es un mensaje que Jesucristo tiene para nosotros, y Dios permita que pronto podamos estudiar este libro de Apocalipsis. Pero el Mara era exiliado, el Elín escribir y recibir la revelación del libro de Apocalipsis. Pero ¿qué hizo Juan? En el día del Señor yo estaba, ¿qué estaba haciendo? Adorando en el Espíritu. Concluyo y termino diciéndote, mi querido hermano, las pruebas son necesarias en la vida cristiana, pero si tú te aferras a Dios, con seguridad las podrás superar todas. Ponte de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta hermosa mañana y por esta palabra que nos ha regalado. Hable con Dios. Ahí donde usted está puesto de pie, ¿cuál es la dificultad que estás atravesando? Y hoy has entendido que esa dificultad es Dios la usa para que tú no te quejes y murmures, sino para que lo adores, para que sepas que Dios tiene un propósito en medio de esas pruebas, para que puedas tú desarrollar en paciencia, para que tú puedas obedecer a Dios, para que tú puedas ser edificado, consolado y así consolar a otros, y para que tú entiendas que tu fe es probada. Dígale al Señor: Padre, gracias por las pruebas, gracias por este tiempo difícil que estoy pasando, gracias porque junto con la prueba viene la salida. Y dígale: Padre, tú no me pones pruebas más de las que yo pueda soportar. En el nombre de Jesús, Padre, todo desánimo, toda tristeza, dígale al Señor: Señor, he tomado decisiones en mi manera, he pecado, he tomado decisiones fuera de tu voluntad. Lo que menos he hecho es orar y buscar tu dirección. Dígale: Señor, perdóname. Perdóname porque me quejo, perdóname porque murmuro, perdóname porque hasta me rebelo contra ti, Señor, y a veces salgo diciendo: es que yo peleo con Dios. Dígale: no, jamás puedo pelear contigo porque tú eres mi papá, tú eres el Todopoderoso. Dígale: Señor, perdóname. Y dígale: Padre, que tengo que corregir en medio de la prueba, que tengo que aprender de esta prueba. Ya no más queja. Dígale a la queja: queja, te vas de mi vida en el nombre de Jesús. Murmuración, te vas de mi vida en el nombre de Jesús. Desánimo, te echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Dígale: ya no más al desánimo, ya no más a caerte, a decir: no, es que ya no puedo, me caí, estoy triste. No, echa fuera eso en el nombre de Jesús. Y dígale al diablo: Satanás, te vas de mi vida, porque esta prueba que estoy pasando es para seguir adelante y es para que Dios me promueva a algo mejor. Y hoy me paro en el nombre de Jesús y le digo: a esta prueba la vamos a pasar, porque el Señor está conmigo y Él me va a enseñar, y yo clamo a Él y Él me va a responder, y Él me va a enseñar cosas grandes y ocultas que yo no sé, pero que aprenderé en medio de las pruebas. Diga conmigo: Señor, te doy gracias por hablarme y enseñarme esta palabra. Dígale: hoy te entrego esta prueba que estoy pasando, te entrego esta carga, te entrego esta angustia y descanso en tus brazos. Este Mara pronto lo pasaré e iré a un oasis de Elín, donde hay agua y hay palmeras y donde puedo descansar. Dígale: Señor Jesús, ayúdame, por favor, ayúdame y entra a mi corazón. Dame la fortaleza para vivir una vida fuerte. Dame la fuerza del búfalo y ayúdame a no murmurar, a no quejarme, a no pelear, a no desanimarme, sino a aceptar las pruebas con amor. Porque, Señor, yo sé que las pruebas producen paciencia, y la paciencia perseverancia, y la perseverancia disciplina en Cristo Jesús. Yo te doy gracias, y estas pruebas las pasaré, no en mis fuerzas, no a mi manera, sino en el poder
del Espíritu Santo. Señor, tu palabra me dice que tú no me has dado espíritu de temor, sino de poder, de amor, de dominio propio. Esta prueba la paso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor.